Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Hoy vamos a tener con nosotros a Laila Tayaldine. Ella es abogada, es profesora universitaria, es analista de temas internacionales y de derechos humanos y ha sido una de las grandes defensoras públicas del representante diplomático venezolano Alex Saab, que como ustedes saben fue detenido y luego trasladado a Estados Unidos y está enfrentando allá un juicio. Quiero comenzar por ahí precisamente, Laila, preguntándote ¿qué posibilidades realmente tiene Alex Saab de tener un juicio más o menos justo en un país como Estados Unidos que prácticamente lo ha llevado secuestrado? Sí, bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos ustedes, a todos los espectadores de La Iguana TV. Para nosotros poder analizar este tema, nosotros también tenemos que ver históricamente cuál ha sido el comportamiento por parte de Estados Unidos en este tipo de casos. Y tenemos que recordarte cómo Estados Unidos en varias oportunidades utilizó su sistema jurídico en función de sus objetivos políticos. Y esto es una lógica que se ha repetido. Recientemente tenemos el caso de los 5 héroes cubanos que fueron privados de libertad, que incluso las penas que le impusieron no respondían a los delitos que les estaban imputando. Y todo esto es para que, bueno, eran unos verdaderos presos políticos que tenían allí y que luego lo canjearon con otros elementos. Es decir, de que como aquí nosotros estamos viendo que más bien Estados Unidos realmente ha secuestrado, en el caso de la inversionista, una de las inversionistas de Huawei, que fue también privada de libertad en Canadá, y todo es que estaba enfrentando un proceso de extradición para Estados Unidos. Es decir, cómo se utiliza todos estos sistemas jurídicos para perseguir a sus objetivos políticos económicos, políticos, entre otras cosas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Estados Unidos ha llevado una recia sanciones contra el país desde el año 2015, 2016, llevó al Estado a crear ese programa importante de alimentación, de llevar alimento al pueblo como es el CLAP. Y este programa fue el que permitió bajar un poco lo que fue toda esta arremetida feroz por parte de Estados Unidos para llevar el hambre a la población. ¿Y qué sucedió? Bueno, el Estado se apoyó de diferentes personas, pero especialmente se apoyó de Alex Saab. Y Alex Saab evidentemente comenzó a llevar un trabajo también que luego el Estado en el 2018 lo trae como enviado especial a Estados Unidos, me imagino, con todos sus órganos de inteligencia, viendo todo este movimiento y viendo también que no había logrado aún los objetivos que se había planteado en Venezuela, pues optó a la solución de que en el año 2020, junto con uno de sus países satélites, secuestraran al diplomático venezolano. Porque es importante decir, desde el 2018, Alex Saab es un enviado especial de Venezuela. Y los enviados especiales de Venezuela, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, también gozan de inmunidad diplomática. Esta figura de enviado especial, por cierto, es muy usada por Estados Unidos. Yo creo que es el país que más utiliza la figura de enviado especial en el mundo. Pero hoy Estados Unidos ha violado, y en esta oportunidad no solamente que buscó un país para que le secuestrara a un diplomático por sus objetivos contra Venezuela, sino es que en esta oportunidad lo extrajo, lo subtrajo y lo llevó a su territorio. Entonces, hablar de un juicio imparcial, entre otras cosas, yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de este juez Zubillan que ya, incluso antes que llegara Alex Saab, decía que había que perseguir a todo aquel que intentara saltar las sanciones que impusiera Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe, a la luz del derecho internacional público, todas las sanciones que provengan de un Estado en particular y que tenga efectos extraterritoriales contra terceros estados son ilegales. Y en esta oportunidad sabemos muy claramente que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela son totalmente ilegales. Ahora fíjate, inclusive hay un detalle en el que se nota este sesgo, ¿no? Y es que Alexa, cuando es extraído de Cabo Verde, no es llevado a la capital de Estados Unidos, donde se supone que el Departamento del Tesoro, que es el que está movilizando todo esto,
tiene, digamos, su principal jurisdicción, sino que es llevado al epicentro de, digamos, de la oposición, tanto venezolana como cubana, como es Miami. Esto es un detalle, no es un detalle menor, ¿cierto? Claro, no, y fue ahí donde presentaron la primera acción judicial contra Alex Saab en 2019, julio del 2019. ¿Por qué? Y es importante nosotros recordarle al público, porque una cosa es lo que te están diciendo los medios y otra cosa es lo que realmente está sucediendo. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos está acusando a Alex Saab de lavado de dinero por 350 millones de dólares que en una oportunidad entre el periodo 2015, bueno, hubo una supuesta malversación y pasaron por entidades bancarias estadounidenses. El banco, perdón, el Estado de Suiza, pues, Suiza como tal, hizo una investigación de 3 años, del 2018 al 2020. O sea, 2018, 2019 y 2020, 3 años. Y en estos 3 años, ellos lograron verificar que todo este dinero, incluso los 350 millones por lo que Estados Unidos está acusando a Alex Saab, pues no tuvieron ninguna acción o no tuvieron ningún movimiento ilegal y que todo está totalmente justificado, todo está... Es decir, esto llevó a que el fiscal de Ginebra cerrara el caso. Entonces, des en cuenta cómo aquí estamos hablando de que ahorita Estados Unidos lo lleva nuevamente para juzgar 2 veces ese mismo hecho. No es que Ginebra es un tribunal internacional, entre otras cosas, pero sí lo que podemos decir que esas investigaciones también, si había buena voluntad, pues se pudieron haber acercado a las autoridades de Estados Unidos, siendo Suiza un país aliado de Estados Unidos. ¿Y qué sucedía? Bueno, aquí estamos viendo la extracción. ¿Para qué? Bueno, para que justamente lo que estamos viendo aquí es que Estados Unidos quiere agarrar un total protagonismo en esta mesa de diálogo que se está instalando sobre Venezuela. El presidente Nicolás Maduro también decía muy claramente, yo sé que yo estoy ahí hablando con Estados Unidos, desgraciadamente, como nos gustaría hablar con venezolanos y sobre asuntos de Venezuela, pero realmente estamos hablando con los jefes de estos grupos, y estos jefes hoy tomaron el protagonismo con este caso, extrayendo y utilizando a uno de los miembros principales de esta mesa de diálogo como un punto de negociación para Estados Unidos lograr objetivos políticos. ¿Se va a lograr los objetivos de Estados Unidos? Eso está por verse. Yo creo que hasta ahora todos los objetivos que se ha planteado Estados Unidos con respecto a Venezuela han sido frustrados, y a pesar de que ellos no quieren aprender, pero eso es una realidad de lo que ha pasado, y no queda duda que la aprehensión hoy contra el diplomático Alex Saab es una aprehensión netamente política, tiene un objetivo político que está al margen del derecho nacional, internacional, y que, bueno, violenta toda normativa. Pero entonces, ¿qué se puede hacer ya desde el punto de vista del juicio propiamente dicho? Tú como abogada, ¿qué harías si tuvieras que encarar la defensa ante ese juicio político que se está haciendo, pero que a fin de cuentas es un hecho fáctico? ¿Existe el juicio? ¿Qué harías tú? Mira, hay ya un equipo de abogados haciendo frente a esta acción judicial en contra de Alex Saab, que siempre tenemos que decir que es un secuestro, pero que le están dando forma jurídica a esto. Entonces, los jueces en primer lugar, perdón, los abogados en primer lugar se están centrando en el tema de, bueno, que quede muy claro que se está refiriendo a un funcionario diplomático. Ahora, Estados Unidos parece que se está tomando las atribuciones, y algunos tribunales de ese país, de ellos ratificar si efectivamente un funcionario es diplomático o no, cuando eso nada más es una potestad que tiene un Estado. El Estado dice, tal persona es diplomático desde tal fecha, aquí están las credenciales, unas credenciales que no le quisieron recibir a Alex Saab en el momento de su aprehensión, que existían en el momento de su aprehensión, pero el hecho es que esto es algo que lo verifica totalmente Venezuela, que aparece
en la normativa venezolana y que evidentemente no puede ser rebatido por ningún ente, organismo internacional o ente eso. Solamente quienes ratifican eso: el país que emite el agente diplomático y el país que lo recibe. Y en este caso, cuando él se dirigía a Irán, en ese momento, no solamente que Venezuela le verifica al gobierno de Cabo Verde que se referían a un agente diplomático, sino es que también el país donde él se iba a dirigir, Irán, también envía comunicación y se comunica vía telefónica, entre otros, con el gobierno de Cabo Verde para ratificar lo mismo. Y parece que todo esto fue tomado en cuenta porque, bueno, evidentemente había una acción muy clara en contra del diplomático venezolano. Entonces, eso sería el primer elemento. Salvar el hecho de que estamos hablando de un funcionario diplomático. Yo creo que a partir de ahí, si estamos hablando de personas conscientes, pues ahí inmediatamente queda en libertad. Pero como te decía, todo esto es político y evidentemente ellos van a tratar de alargar el tiempo con el tema de los 350 millones de dólares. Y evidentemente ahí van también a tratar de rebatir, entre otros aspectos, los resultados de la investigación que se realizó en Suiza. Laila, tú eres una persona muy vinculada a los medios de comunicación, de hecho eres presentadora de televisión. ¿Cómo evalúas el papel que ha tenido la maquinaria mediática global en este caso? ¿Qué tan fundamental ha sido el aporte de la prensa capitalista para que esto esté ocurriendo? Mira, date cuenta que estamos en un proceso de demonización hacia el personaje de Alex Saab. Una persona que el pueblo venezolano, bueno, muy poco lo pudo conocer. ¿Por qué? Bueno, porque estaba haciendo tareas muy específicas en función de qué, de hacer frente a este bloqueo que estaba teniendo Venezuela, y esto mismo ameritaba cierto silencio, entre otras cosas, para estos movimientos que iba a ejercer este funcionario. Entonces, a pesar de eso, comenzó primero, recuerden, una campaña contra los CLAP. Primero fue una campaña: miren que el arroz está malo, la pasta está mala, no sé qué está malo, y evidentemente todo confirmó que no era así. Pero con el tiempo, pues se fue viendo la gente: oye, me está solucionando mi problema, me está solucionando, porque el CLAP llegó hasta 7, incluso se habla hasta 9 millones. Pues, pero el hecho es que el CLAP llegó al pueblo, a las casas de Venezuela, y el pueblo vio: oye, me está resolviendo esta situación. Pero luego comenzó un proceso de atacar, los productos que estaban dentro del CLAP, y luego aquellas personas que estaban haciendo posible que esto fuera posible. Comenzó un ataque internacional: estamos persiguiendo una red. Entonces luego se fueron con el tema de la corrupción, la red de corrupción, que cobran no sé cuántas veces de más ese producto. Pero al final todo eso era ataque a ese alimento que estaba llegando al pueblo venezolano. Y bueno, y evidentemente ahí va el personaje de Alex Saab, donde fue poco a poco, o está siendo poco a poco, demonizado, diciendo que es un corrupto, que no sé qué. Es decir, todo ese tipo de cosas que al final uno tiene que estar claro. Cuando están haciendo eso, porque están atacando el CLAP que nos llega a nuestros hogares, que están atacando el alimento que llega a Venezuela, y uno no puede caer en ese juego. Y ser bastante claro, directo en el caso de eso, y decir: no, estamos hablando realmente de una persona, de un funcionario que ejerció un papel que en el momento nadie quería ejercer, cuando arreciaban muchísimos más las sanciones. Y Estados Unidos hoy le está cobrando esa osadía de Alex Saab, de haber utilizado todo un sistema financiero que ya venía utilizando, toda una estructura en función de traer alimentos a Venezuela. Y hay que aclarar: no solamente alimentos, medicamentos, también es importante decir ese combustible que tanto nos faltó debido a ese bloqueo feroz que se inyecta contra Venezuela. Entonces eso es importante nosotros aclararlo, porque Alex Saab también es protagonista de otros elementos necesarios para la vida del pueblo venezolano, aparte del alimento, aparte de los medicamentos,
que él hizo posible que llegaran al país. Ya para concluir, Laila, quería preguntarte, alguna gente ha planteado, sobre todo en la ola de indignación que ha generado esta detención y la forma como se ha llevado a cabo el traslado de Alex a Estados Unidos y el juicio, mucha gente ha planteado que Venezuela debería asumir una postura de reciprocidad judicial y de proceder en contra de figuras de la oposición, en contra de personas de los Estados Unidos también que están de alguna forma vinculadas a la oposición en Venezuela. ¿Tú crees que eso sería conveniente? Mira, yo creo que hasta ahora el Estado ha utilizado los mecanismos, una reacción proporcional. El hecho de lo que hizo con respecto a la mesa de diálogo nos parece totalmente proporcional, porque bueno, es el ataque a un miembro. Muchos decían, no, es que fue nombrado después que se instalara la mesa de diálogo, pero Freddy Guevara también fue nombrado después que se instalara la mesa de diálogo. Y luego él se va a esa mesa de diálogo, por cierto, que es importante recordar, como decían los medios, pobrecito, se está muriendo, etcétera, y al otro día aparece todo encorbatado en México, ¿no? Entonces, para que se den cuenta un poco de la falta de credibilidad de estos medios, de esos mismos que intentan demonizar a Alex Saab, pero intentan de alguna manera victimizar a estos personajes que está hartamente demostrado que son los ladrones número uno de los activos del pueblo venezolano, de los activos de los venezolanos que se encuentran en el exterior y que, bueno, con la complicidad de otros actores internacionales es que lograron tomarlo y en especial por Estados Unidos lograron tomarlo y repartirse los mismos, ¿no? Bueno, le doy las gracias a Laila Tayaldini por haber estado con nosotros hablando de este candente tema. Ella es abogada, es profesora universitaria, es analista de temas internacionales y ha sido una de las grandes defensoras públicas de Alex Saab, el representante diplomático venezolano detenido en Cabo Verde y trasladado y enjuiciado en Estados Unidos. A ustedes, amigas y amigos, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya está acercándose a los 170,000 seguidores. Y si le dan a la campanita van a tener pues los anuncios de estas entrevistas y de los demás programas de La Iguana Televisión, entre ellos el de nuestro director Miguel Ángel Pérez Piedra, desde donde sea que se transmite martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Le doy las gracias también a Emilio Laperuta por la asistencia en la producción y en la parte técnica. Y a ustedes, amigas y amigos, será entonces hasta la próxima vez.